Shalom, Masejet Eiruvin, estamos en la página Yudhet Amud Alef al principio de la Gemara. Dice la Gemara, Leima matnitin de lo que Hanania. Dice la Gemara, aparentemente la Mishnah de nosotros no es como Hanania. De Tania, Osin pasin labor, ve jabalin le shayara. Dice la Braita, dice Tanakama en la Braita, que para un pozo de agua se pueden hacer pasin. Para una shayara en el camino no pueden hacer pasín, tienen que hacer jabalín, cuerdas alrededor del campamento. Como vimos en el capítulo anterior, los jabalín son mejitzot más completas y entonces la shayara, eso es lo que tiene permiso de hacer y no menos que eso. Hanania omer, jabalín labor avalo pasín. Hanania dice, también para el bor se pueden hacer jabalín y no pasín. Aparentemente no como la Mishnah de nosotros. Dice la Gemara, afilu teima Hanania, bor lejud, be'er lejud. Dice la Gemara, no, puede ser que haya una diferencia entre bor y be'er. La Mishnah nosotros está hablando de un be'er, que es una fuente de agua, donde no se acaba el agua. El bor que está mencionado en la Braita es un lugar donde se acumula agua, y a veces se acaba el agua, a veces no hay ahí agua. Entonces dice Hanania que ahí no puedes hacer pasín, porque puede ser que no haya agua y la gente no se va a dar cuenta, y todo lo que es permitido hacer tiltul con los pasín es mientras hay agua. Entonces que no hay agua es prohibido el taltel y la gente va a terminar haciendo una falta, por lo tanto lo prohíbe. Pero siempre puede ser que la Mishnah de nosotros que habla del be'er es como Hanania. Dice la Gemara, Ika de Amri, alguien dice toda la sugya de forma diferente. Y dice, Midelok tani Hanania omer osin jabalin labor upasin la be'er, como en la braita de nosotros, Hanania no menciona el be'er y dice que se le puede hacer pasin. Michlal de le Hanania lo shnabor velo shna be'er jabalin in pasin lo. Entonces podemos concluir que según Hanania no hay diferencia entre un bora, un be'er, siempre se puede hacer solamente jabalin y no pasin. Dice la Gemara, por eso, Leima matnitin de lo que Hanania, aparentemente aprendemos de eso, que la Mishnah de nosotros no es como Hanania. Contesta la Gemara, afilu teima Hanania, lemay de que amar tanekame, kame aderlei. Dice la Gemara, no, como Tanakama en la Braita habló solamente del bor y no del be'er, por eso Hanania no lo mencionó. Pero no puedes aprender de eso que él opina que en un be'er no se hace en pasín. Siempre puede ser que él opine que en el be'er sí es permitido hacer pasín. Entonces puede ser que la Mishnah sí es como Hanania. Trae la Gemara otra pregunta. Leima matnitin de lo que Rabbi Akiva. Aparentemente la Mishnah de nosotros no es como Rabbi Akiva. Detnan está escrito en la Mishnah, dice Rabbi Akiva, Ejad be'er arabim, u bor arabim. Aun si es un be'er o bor, mientras sea de muchos de los rabim, u be'er yachid, lo mismo el be'er, aunque sea de una persona nomás, o sin la en pasin, se les hace pasin. Aval bor ayachid, o se lo mechitza gvora sarat fachim, divrei Rabbi Akiva. Si es un bor y no es de muchos sino de una persona, en ese caso no puede ser pasin, sino solamente una mechitza legítima de 10 fachim. Y eso dijo Rabbi Akiva. Mientras que en la Mishnah de nosotros, Viluaha ktani lebiraot in, leborot lo. Mientras que la Mishnah de nosotros menciona solamente los be'erot, pero no menciona el bor. Entonces aparentemente la Mishnah de nosotros opina que un bor no se le puede hacer pasin del todo. No como Rabbi Akiva, que permite hacer pasin a un bor cuando es de muchos. Dice la Gemara, afilu teima Rabbi Akiva, be'er ma'im chaim de psikalei, lo shna de rabim velo shna de yachid ktani, bor mechunasin, de lo psikalei, lo ktani. Dice la Gemara, siempre puede ser que la Mishnah de nosotros opina como Rabbi Akiva, pero con respecto al be'er, que no hay diferencia entre si es de muchos o una persona, quiere decir que siempre se le puede hacer pasin. Entonces la Mishnah lo menciona porque no tiene que empezar a decir condiciones para que sea permitido o solamente en un caso, sino dice en las birot siempre se puede hacer pasin. El bor, que hay diferencia entre los muchos cuando es de rabim o de yachid, como hay que empezar a decir diferencias en él, entonces la Mishnah no lo menciona, pero siempre puede ser que la Mishnah es también como Rabbi Akiva. Trae la Gemara otra pregunta. Leima matnitin de lo que Rabbi Yehuda ben Bava, detnan, Rabbi Yehuda ben Bava omer eno sin pasin ela le be'er arabim bilvad. Rabbi Yehuda ben Bava dice que los pasin se pueden hacer solamente para un be'er y de los rabim.
Vilu aja, mientras que en la Mishnah de nosotros está escrito Ktani le biraot, está escrito en plural, a todos los biraot, a todos los beerot. Loshna de rabim, veloshna de yachid, aparentemente no hay diferencia si es de muchos o de una persona, se puede hacer fasin al beer. Dice la Gemara, afilu teim Rabbi ben Baba, mai biraot de alma. Dice la Gemara, siempre puede ser que la Mishnah opina como Rabbi ben Baba. Lo que está escrito biraot en plural no se refiere a que no importa si es de rabim o de yachid, sino viene a hablar de todos los berot en general que hay, pero siempre se refiere a todos los berot que son de rabim, como la opinión de Rabbi ben Baba. Y pasa la Gemara a otra pregunta. Pregunta la Gemara, Mai diomdin. ¿Cuál es la palabra que vimos? Los pasin fueron mencionados en la Mishnah con la palabra diomdin. Pregunta la Gemara, ¿qué significa esa palabra? Amarabir mi ben Elazar, dio amudin. Diomdin es dos palabras que las juntaron. Dio de la palabra dos, amudin quiere decir dos mejitzot. Como vimos que los pasin se hacen de la forma de la reish, entonces una mejitzá que se ve dos, porque hay mitad que pasa, que va hacia un lado y otra mitad que va a otro lado, entonces se ven dos. Es una mejitzá que se ve como dos. Ahora, como mencionamos la palabra diomdin, la Gemara trae otras cosas que también empiezan con dio. Primero trae un simán a todas las sugyot que va a mencionar. Entonces el simán es dio la menudé, shevach zonit nitkelkel bemidah shlosha simán. Esa es la seña para la sugyot que la Gemara va a traer. Dice la Gemara Tnan Atam, está escrito allá en la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Kol ashitin pturin. Todos los shitin, quiere decir son higueras que no son muy buenas. Pturin quiere decir pturin de dmai, no tienen la halajá de dmai, porque como no son buenas, en esos casos los amei haaretz sabemos que sí van a ser maaser, entonces no tienen esas frutas la halajá de dmai y no hay que hacerles maaser, entonces están pturin de hacerles maaser. Chutz min adiufra, con excepción con la diufra, que también es de las higueras no muy buenas, pero es la menos dañada de todos. Entonces en ella sí hay el temor que los amei haaretz no le quieran hacer maaser, entonces vuelve el din de dmai y el que lo compra tiene que hacerle maaser. Ahora pregunta ahora, mai diufra, ¿qué es esa palabra diufra? Amar ula ilan aose dio perot bashana. Dice ula, eso es un árbol que saca frutas 2 veces al año. Esa es la palabra dio, 2 peirot al año. Esa es la palabra diufra, 2 perot. Sigue la Gemara, dice, Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dio partzuf, panim, hayalo le Adam Rishon. Dice, el Adam Rishon fue creado de forma que tenía 2 partzufim, 2 caras a sus 2 lados. Adelante, por un lado hombre, por el otro lado mujer. Shenemao, como se ha escrito, Ahor vakedem tzartani, para atrás y para adelante me creaste. Ahora, trae una machloket con respecto a eso. Ktiv, está escrito, Va'iven Hashem Elokim et hatzela vegomer. La mujer fue creada del tzela. Rav Ushmuel, machloket de Rav Ushmuel, Had Amar Partzuf. Uno dice que la tzela se refiere a una cara, quiere decir, como dijimos antes, que Adam Rishon fue creado por un lado hombre y por otro lado mujer. Y la tzela se refiere al lado de la mujer. Vejad Amar Zanav, mientras que el otro opina que tzela se refiere a un zanav, a una cola, y no era creado adelante y atrás, hombre y mujer. Ahora dice la Gemara, Bishlema leman de Amar Partzuf, el que dice que por detrás, el que dice que por otro lado era un partzuf en una cara y era mujer, Ainu dichtiv, entendemos lo que está escrito, Ahor bakedem tzartani. El alemán de Amar Zanav, Mai Ahor bakedem tzartani. El que dice que tzela es Zanav, ¿cómo explica el pasuk Ahor bakedem? Dice la Gemara que de Rabbi Ami, de Amar Rabbi Ami, Ahor le Maaseh Bereshit, Ahor quiere decir después de toda la creación de Maaseh Bereshit, Vekedem le Puranut, Kedem quiere decir adelantado para la Puranut, para el castigo, eso se refiere al pasuk. Ahora pregunta la Bishlema Ahor le Maaseh Bereshit, de lo Ivrei Adme Alei Shabta, lo que se ha escrito retrasado a Maaseh Bereshit, que él fue creado de último el viernes. Ela Vekedem le Puranut, Mahik, donde él fue castigado primero. Y leima mishum klala, si fue por la klala cuando comieron de etzadat, ha batchila nitkael nachash, ulevasof nitkael chava, ulevasof nitkael adam. Ahí el orden fue al revés, primero la serpiente, después la mujer y después Adam, entonces él no fue primero. El alamabul, dice la Gemara, no, se refiere al castigo en el diluvio, ahí el hombre fue primero, dichtiv, va'imach et kol hakum asher al pnei adama me Adam,
y después Ve'ad Bema Vegomer. Entonces, Kadam a la Puranut en el diluvio. Otra pregunta dice la Gemara, Bishlem Aleman Demar Partzuf, Ainu Dichtiv, Va'itzer Trein Yudin. El Aleman Demar Zanav, Mai Va'itzer. ¿Por qué está escrito la palabra Va'itzer con dos Yud? Si es que era dos Partzufim, entendemos por qué hay dos Yud, pero según el que dice que es Zanav, ¿por qué está escrito con dos Yud? Dice la Gemara que de Rabbi Shimon ben Pazi, de Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oili mi Itzri, Oili mi Yotzri. Eso viene a decir, si la persona hace lo que tiene que hacer, entonces Oili mi Itzri, el Yetzer todo el tiempo lo molesta. Y si Hazujera no hace lo que tiene que hacer, Oili mi Yotzri. Entonces tiene Oili de lo que le va a pasar de su creador. Otra pregunta trae la Gemara, Bishlem Aleman de Mao Partzuf, Ainu Dichtiv Zachar Unekeva Abraham. Está escrito Zachar Unekeva Abraham. Entonces, eso entendemos según el que opina Partzuf. Aleman de Amar Zanav, Mai Zachar Unekeva Abraham. Contesta la Gemara, Leje de Rabbi Abau, Rami. Rabbi Abau hace una pregunta. Ktiv, por un lado, Zachar Unekeva Abraham. Quiere decir, dos. Uktiv Betzelem Elokim bara oto. Mientras después está escrito, Betzelem Elokim bara oto. Solo a él, en singular. Entonces, ¿cómo puede ser? Por un lado, Zachar Unekeva. Por otro lado, Baitzer bara oto. Contesta Rabbi Abau, Batchila alta bemachshava livrot shnaim. ולבסוף לא נברא אלא אחד. Dice Rabbi Abau, al principio el Kadosh Baruj Hu pensó crear dos y al final creó solamente uno. Entonces por eso es que está escrito al principio Zachar Unekeva Abraham, eso se refiere al pensamiento. Obviamente no es que el Kadosh Baruj Hu se arrepiente, sino el Kadosh Baruj Hu quiso crear dos pero que sean uno. Entonces empezó creándolos uno nomás para que después cuando sean creados dos se junten como uno. Entonces por eso Kerim de antemano se quiso crear dos, pero que sean dos que se junten, por eso se creó al principio solo uno y que de él se crea la mujer y de esa forma se conectan de vuelta más fácilmente. Otra pregunta, Bishlem Aleman de Amar Partzuf, Ainu Dichtiv Vaisgor Basar Tachtena. El que dice que por el otro lado era mujer, entonces cuando se separaron entendemos que hay que disgor basar, hay que arreglar todo el cuerpo, curarlo de lo que se los fueron separados. El alemán de Amar Zanav, Mai Vaisgor Basar Tachtena. El que dice que solamente cola, es solo quitaron la cola, que es Vaisgor Basar Tachtena. Amar Rav Zvid, Vitem Rav Irmia, Vitem Rav Nachman bar Yitzchak, lo nitzrecha el alemekom chatach. Eso es necesitado solo para el lugar donde fue cortado el Zanav. Otra pregunta, Bishlem alemán de Amar Zanav, Ainu Dichtiv Va'iven. El que opina que es Zanav, entonces ha sido Va'iven, Hashem Elokim et Atzela, que el Kadosh Baruj Hu construyó la tzela porque era solamente un Zanav, hay que construirlo para que sea toda una persona. El alemán de Amar Partzuf, Mai Va'iven. El que ya opina que ya era un Partzuf, entonces ¿por qué hay que construirlo? Dice la Gemara, Leje de Rabbi Shimon ben Menasia, de Darish Rabbi Shimon ben Menasia, Va'iven Hashem Elokim et Atzela, melamed shekil'a HaKadosh Baruch Hu lechava ve'evi'a le'adam arishon. Dice, Va'iven viene a enseñar que kil'a, quiere decir que le hizo una trenza al Kadosh Baruj Hu a Javá y solo después se la trajo a Adam Arishon. De donde aprendemos que la palabra Va'iven, construir, se refiere a una trenza, sheken bekachayam korin lekala'ita beniyata. Entonces ahí aprendemos que eso se refiere a la kil'a del pelo del sear. Davar acher, otra explicación que es Va'iven, Va'iven Hashem Elokim, Amar Rav Chizda, ve'amar Rav Matnita Tana, melamed shebna'a Kadosh Baruch Hu lechava kebinyan otzar. Dice, eso viene a enseñarnos que el Kadosh Baruch Hu creó a Javá como un otzar, como un depósito de frutas donde se guardan las frutas, que ma otzar zerachav milemata vekatzar milemala kedei lekabel et haperot, así como el otzar se construye de forma que sea más ancho abajo, porque si se hace más angosto abajo, entonces el peso de las frutas está sobre las paredes y se van a caer. Entonces por eso se hace más ancho abajo. Afaisha rechava milemata vektzara milemala kedei lekabel et havlad. También la mujer es más ancha abajo para poder sostener el feto. Y hasta aquí, Yud Het Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.